Saludos a todos. Vengo a hacerles, a invitarlos, a hacerles una invitación muy especial a un webinar sobre la oración personal. A través de los años, desde siempre, el hombre siempre ha querido entablar un diálogo con ese ser superior. Dentro del cristianismo sabemos nosotros que ese ser superior es Dios. Pero el hombre siempre ha tendido a buscar esa conexión con Dios. Y la manera como encontramos esa conexión con Dios, lógicamente, es a través de la oración. ¿Qué es la oración? Es un coloquio de amor, es un diálogo de amor entre dos personas que hablan. El uno habla, el otro responde. A través de los años, son 26 años, hace los años que yo inicié mi vida de oración, busqué de muchas maneras cómo entrar en este diálogo con Dios. Y tomé cursos sobre oración personal y dentro de los diferentes cursos, los diferentes estudios que hice sobre oración personal, hubo un método en particular que me llamó muchísimo la atención y es en el cual he crecido yo espiritualmente y he enseñado, porque lógicamente he estado por más de 20 años dando clases de crecimiento y formación espiritual. Entonces, muchísimos cursos, muchísimas retiros, clases que he compartido a través de estos años y cientos de personas que han podido llegar hasta mis clases y a los cuales, pues, lógicamente he podido transmitirles el método de oración ignaciano. San Ignacio de Loyola, gran santo de la Iglesia. Y San Ignacio de Loyola nos habla de dos formas de orar: la contemplación y la meditación. La meditación es el nosotros usar nuestra razón para entender la palabra de Dios, sacar conclusiones y aplicarla. La contemplación, por otro lado, es algo espectacular. ¿En qué consiste la contemplación? La contemplación consiste en hacer uso de nuestra imaginación y utilizando nuestros 5 sentidos, que todos los conocemos, llevarlos al plano espiritual para adentrarnos dentro de la oración personal, dentro de la escena bíblica, en la cual nosotros, dependiendo nuestra personalidad, a veces vamos a participar con los 5 sentidos, en otras con 1, 2, 3 sentidos, los sentidos que se desarrollen más en nosotros, y podremos nosotros ver los personajes de la escena bíblica, escucharlos, olerle inclusive el ambiente en que se está desarrollando la escena bíblica, hablar con los personajes o escuchar a Jesús hablando. Es algo maravilloso. Lógicamente, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Los 7 obstáculos que yo más he visto a través de la vida de oración, se los voy a ir enumerando uno por uno. Uno, la bulla. ¿Okay? Hay mucha bulla dentro de nosotros y tenemos que aprender a aquietarnos interiormente. Lo que llamamos dentro de la oración o dentro del cristianismo a silenciarnos, porque en el silencio es donde escuchamos a Dios. La rabia, la ira. A veces culpamos a Dios por todo y sentimos ira hacia Dios, ira hacia nosotros mismos e ira hacia los demás. Y no sabemos de dónde viene. Y a veces son cosas que no están resueltas en nuestro interior, o que estamos siendo injustos culpando a otros de lo que en verdad nosotros tenemos culpa. El miedo. No sabemos, como no conocemos a este Dios, realmente en vez de confiar en Él, desconfiamos de Él. Y esto nos lleva a tener miedo. O a veces pueden haber situaciones en nuestra vida que nos hacen pensar que Dios se va a aterrorizar de nuestra realidad y tenemos miedo de enfrentar a Dios o de enfrentarnos a nosotros mismos. 4. Pensamos que nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios. O sea, pensamos, como nosotros muchas veces somos incapaces de perdonar, pensamos que Dios es como nosotros.
que también será incapaz de perdonarnos a nosotros. Quinto, dudamos que Dios tenga tiempo para escucharnos a nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no lo conocemos y no sabemos que Él es omnipresente, que está en todas partes. Por consiguiente, yo no necesito hacer una cita específica con Dios, sino que yo hablo y Dios está presente. Pero tengo que adquirir dentro de mí esa certeza de que Dios en verdad está en todas partes y que yo puedo hablar con Él a cualquier hora y en cualquier momento. No tenemos un método de oración y por eso es que les he hecho el comentario, ¿verdad?, de estas dos formas de oración que San Ignacio nos enseña: la contemplación y la meditación, ¿verdad? Entonces, nosotros aprender sobre un método y comenzar a crecer en este método que nos permita a nosotros adentrarnos dentro del maravilloso mundo de la oración. No sabemos cómo interpretar la palabra de Dios y no sabemos cómo hacerla nuestra. No me acuerdo en este momentito cuántas miles de promesas personales hay en la Biblia. Y si no las conocemos, ¿cómo podemos hacerlas nuestras? Bueno, los invito a que se unan conmigo en este próximo webinar, en el cual estaremos una hora o una hora y media quizás, de 8:30 a 10 de la noche, hablando un poco sobre la oración. Y será el próximo sábado 13. Entonces, mayo, sábado 13, de 8:30 a 10:30. Recuerden esto, el próximo sábado, de 8:30 a 10 de la noche. Sábado, mayo 13, de 8:30 a 10 de la noche. Los espero para adentrarnos o aprender un poquito sobre el mundo maravilloso de la oración. Los espero.